Recordemos que la antropología tiene que ver con la enseñanza bíblica, la enseñanza de la palabra de Dios respecto al hombre, a la humanidad, que es el hombre. Hemos estado estudiando este tema y en la mañana de hoy vamos a hablar acerca de la humanidad plena de Cristo, la humanidad plena de Cristo. Es decir, estudiamos el tema de la antropología, necesariamente debemos abordar la gloriosa verdad, la gloriosa realidad acerca de que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Se hizo hombre. Comúnmente, cuando pensamos en Jesús, nuestra mente se eleva naturalmente a su divinidad. Jesús es Dios. Entonces, cuando pensamos en Él, pensamos en su divinidad, con justa razón, ¿no? Él es Dios encarnado, el Verbo que se hizo carne, el Todopoderoso que creó el universo. Es fácil maravillarse con sus actos sobrenaturales, con sus milagros, su autoridad sobre la naturaleza, sobre el pecado, sobre los demonios, su conocimiento omnisciente. Sin embargo, no podemos comprender la magnitud de su obra redentora sin estudiar la verdad de su plena, perfecta humanidad. La Biblia declara no solo que Jesús es Dios, sino que insistió repetidamente en que Él fue y sigue siendo completamente humano. Completamente humano. Y esto es importante, hermanos, porque esta no es una verdad secundaria. Que Jesús es Dios y hombre no es una verdad secundaria, sino que es una verdad esencial de nuestra fe. Es un pilar fundamental, indispensable para nuestra salvación y para nuestra comprensión de Dios mismo. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo sabemos que una iglesia, doctrina o grupo de personas que dicen ser creyentes son o no son cristianos? ¿Cómo podemos diferenciar lo que es la ortodoxia de lo que es la herejía destructora? Bueno, uno de los pilares fundamentales, una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana, de la verdadera religión, es la doctrina de la encarnación de Cristo, de que Cristo se hizo hombre. Todo el que niegue que Cristo se hizo verdadero hombre está fuera de la ortodoxia, no conoce a Dios y no puede ser considerado hermano. Fíjense lo importante de esta doctrina. Es esencial. Cuando hablamos de esencia, es que si le quitamos una parte ya deja de ser lo que es. Entonces, la fe cristiana tiene varias doctrinas que son esenciales. Hay doctrinas que son de segundo orden, no que no sean importantes, pero tienen relevancia en términos de santificación, edificación, crecimiento. Pero hay doctrinas que hacen parte de la esencia misma de la salvación. Y una de ellas es esta verdad. Jesucristo se encarnó. Es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Así que lo primero que vamos a hacer es explicar un poco acerca de este término. La encarnación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Bueno, la humanidad de Cristo, también conocida teológicamente como la encarnación,
se refiere al momento milagroso y único en la historia cuando el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asumió una naturaleza humana completa y perfecta, sin dejar de ser plenamente divino. Esto es importante. El Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asumió una naturaleza humana completa. Cuando hablamos de completo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo está compuesto el ser humano? Ya lo estudiamos. Cuerpo y alma. O sea que Cristo asumió una naturaleza humana completa. Cuerpo y alma. Hermanos, no fue que Dios se disfrazó de hombre, como si se pusiera un vestido. No fue que dejara de ser Dios. Se hizo hombre, entonces ya no es Dios. No fue que solo parecía un hombre. No, él se veía como un hombre, caminaba como hombre, a la vista era un hombre, pero no era verdaderamente un hombre. La encarnación es la verdad profunda de que el Verbo divino se hizo carne, uniendo indisolublemente, inseparablemente, la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona, Jesucristo. O sea, en Jesucristo hay dos naturalezas, la divina y la humana. ¿En qué consiste la naturaleza divina? Un cuerpo, un alma, unas facultades, que ya las estudiamos. ¿En qué consiste la naturaleza divina? La naturaleza humana es su cuerpo, su alma, con sus facultades. Y la naturaleza divina es sus atributos. Se ha estudiado los atributos de Dios. Es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, es santo, es amor, es luz. La naturaleza divina, la naturaleza humana, unidas, sin mezcla, pero también sin separación. Son unidas en la persona de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, eligió voluntariamente limitarse a sí mismo dentro de los confines de un cuerpo humano, naciendo como un bebé, creciendo y experimentando todas las realidades de la vida humana, excepto el pecado, excepto el pecado. Esta unión de lo divino y lo humano en una persona es un misterio que supera nuestra comprensión total. Es decir, nosotros solo podemos conocer, creer y proclamar lo que nos fue revelado. Pero hasta ahí. Entenderlo en su totalidad de fondo, no somos Dios. ¿Sí? Somos limitados. Es como la doctrina de la Trinidad. Se puede ver, creer, entender, conocer lo que fue revelado. Pero entender eso en su totalidad, pues, no le da. ¿Sí? Es un misterio. Pero tengan claro algo. El hecho de que sea un misterio no quiere decir que no es una verdad revelada. Y más aún, es una verdad revelada fundamental para salvación. Hay hermanos que creen en un rapto secreto. Nosotros entendemos que eso no está en la Escritura. O que creen que el gobierno de la iglesia
no es congregacional, como el de las iglesias bautistas, sino que es presbiteriano, que es otro modelo. Nosotros creemos que el que se enseña en la Biblia es el congregacionalista. Ellos creen que es el presbiteriano. Hay hermanos que bautizan bebés, porque los ven como miembros de la iglesia visible y parte del pacto de gracia, por lo menos en algún aspecto. Nosotros no creemos eso. Pero ninguna de esas cosas hará que ellos se condenen. Son errores doctrinales. Así como tal vez nosotros podamos tener errores también en algunos aspectos. Pero son verdades que tienen o son periféricas a las verdades centrales y fundamentales. En las verdades centrales y fundamentales toda la iglesia cristiana está unida. Entonces no hay nadie que sea un cristiano que niegue la Trinidad o la inspiración de las Escrituras, o que niegue que Jesucristo se encarnó, que Jesucristo vino en carne, que murió una muerte sustitutiva en la cruz o que resucitó de los muertos. El que niegue algo de eso ya no es cristiano. Ya no es cristiano. La encarnación significa que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. A Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. O sea, si usted hoy pregunta, bueno, ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Y Jesucristo es hombre? También. Hoy incluso. Es Dios y hombre. Es el Dios hombre. Una naturaleza no anula a la otra. En Cristo, los cielos tocaron la tierra de la manera más íntima y personal. Vamos a ver en segundo lugar, ¿por qué la humanidad de Cristo es tan crucial? ¿Por qué? Listo, está bien, Cristo se encarnó, pero ¿por qué esto era tan importante para nosotros? ¿Por qué esto tenía que ser así? ¿Por qué no podía ser de otra forma? Hay religiones donde sus dioses simplemente perdonan porque sí o condenan porque sí y ya. Pero ¿por qué en el Evangelio la encarnación era fundamental? Hermano, la humanidad de Cristo no fue una mera apariencia, no fue un disfraz divino, fue una realidad total. Sin esa verdad, nuestra fe se desmorona. Así de simple. Si Cristo no se encarnó, ni murió ni resucitó, estamos en nuestros pecados. No hay salvación. ¿Por qué la humanidad de Cristo es tan crucial? Primero, la humanidad de Cristo era crucial para ser nuestro sumo sacerdote compasivo. Para ser nuestro sumo sacerdote compasivo. Hermanos, ¿qué era un sacerdote? No en los términos modernos, ¿no? En los términos bíblicos, ¿qué era un sacerdote? Era un mediador, alguien que representaba a los hombres ante Dios y a Dios ante los hombres. Entonces, para ser nuestro sumo sacerdote perfecto, Jesús necesitaba experimentar la humanidad en su totalidad. Si el sumo sacerdote era un mediador, o es un mediador, ¿cómo puede mediar con los hombres alguien que no tiene la naturaleza humana? Él no solo entiende teóricamente nuestras luchas, Él las vivió. Él las vivió. Usted está ahí luchando, triste, tentaciones, problemas, situaciones, y Dios es omnisciente, Él sabe. No, Él no solo sabe, Él estuvo ahí. Él experimentó la tentación, las luchas, las pruebas, pero sin pecado. Sin pecado. Seguramente usted no confiaría en un abogado que solamente ha leído libros sobre juicios, pero que nunca pisó un tribunal. No, le voy a llevar su caso.
un caso de vida o muerte, pero yo nunca he tenido un juicio, nunca he estado en un tribunal, yo solamente he leído. No me puedes representar. Usted no buscaría consuelo en alguien que solo escuchó hablar del dolor, pero que es imposible que padezca dolor. No, para ti fácil, ¿no? Tú no puedes entender lo que yo estoy pasando. Pero hermano, Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, en su humanidad experimentó cansancio, hambre, sed, dolor, tentación e incluso la angustia, el rechazo y el abandono. Esto le permite ser un mediador no solo en virtud de su autoridad divina, sino también tener una empatía genuina por nuestras debilidades. Miremos cómo lo dice Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4, verso 15. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué sigue diciendo el siguiente verso? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando usted llega delante del Señor, clamando por fortaleza en una prueba, por ser sostenido en medio de una aflicción, por ser guiado en medio de una decisión, usted debe tener en mente que su Señor experimentó las luchas, las tentaciones, las pruebas por las que usted pasa, pero sin pecado. Entonces usted puede ir confiadamente. Estoy en aflicción. Mi Señor no solo sabe mi aflicción, sino que Él mismo padeció aflicción. No es solo teoría, es experiencial. Es un Salvador cercano, íntimo. En segundo lugar, era necesaria la encarnación para hacer el sacrificio perfecto y sin pecado. Para hacer el sacrificio perfecto y sin pecado. Hermanos, si nosotros como pecadores habíamos de ser redimidos, alguien con nuestra misma naturaleza debía reemplazarnos o sustituirnos. Hermanos, según la ley de Dios, el pago por el pecado es la muerte. Por eso se requería un sustituto perfecto y sin mancha. Los sacrificios animales del Antiguo Testamento eran solo una sombra. La sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado. Usted es un ser humano. Un animal es un animal, tiene otra naturaleza. Un ángel no podía morir por la humanidad porque no comparte nuestra naturaleza. Solo un ser humano que compartiera nuestra carne y sangre podía hacer el sacrificio legalmente válido para redimir a la humanidad. El asunto es que no solo era la condición de que tenía que ser un humano,
sino que además de eso tenía que ser sin pecado. ¿Qué ser humano podía redimirnos? Nosotros no somos como los romanos que creen que María no tenía pecado. Nosotros creemos que el único sin pecado fue el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿quién es el único ser que puede ser moralmente perfecto? ¿Quién? Luego de la caída, Dios mismo. Dios mismo. La unión de ambas naturalezas, divina y humana, en una sola persona, es lo que hizo posible el sacrificio expiatorio perfecto. Su humanidad le permitió morir y su divinidad le permitió que su muerte tuviera valor infinito para redimir a incontables pecadores de todas las épocas. Fue el sustituto perfecto. Perfecto. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 2, verso 14? Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Carne y sangre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él participó de lo mismo, pero el texto, ¿qué es lo que clarifica? Que participó de lo mismo porque nosotros teníamos esa naturaleza. Eso es lo que dice, nótese. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, por nosotros tener esa naturaleza, para poder redimirnos, él tuvo que participar de lo mismo. Ese es el punto. Entonces, si no hay encarnación de verdad, si hubo una apariencia, como decían los gnósticos, no hay salvación. No hay redención. Si nota por qué esta es una doctrina fundamental. Porque el que no crea esto, no cree en el Evangelio. No cree en el Evangelio. No cree en el Evangelio del Cristo encarnado, muerto, crucificado y resucitado para nuestra salvación. ¿Por qué? Otra razón, la encarnación es clave. Esta sería la tercera. Para ser nuestro ejemplo vivo y alcanzable. Para ser nuestro ejemplo vivo y alcanzable. Bueno, si Jesús solo fuera Dios, piénselo, sus mandatos de santidad, humildad, amor, ¿cómo los vería usted? No, pues, es Dios, ¿no? Entonces Él me manda a hacer estas cosas, pero pues para un ser divino, esa es su naturaleza, ¿no? Pero yo eso lo veo lejano. Pero al tomar plena humanidad, Cristo nos mostró cómo se vive una vida completa de obediencia. A Cristo, al encarnarse, nos mostró cómo se vive una vida de obediencia. Hermanos, Él no nos dio solamente un código ético. Él nos dio un modelo vivo. Él es la palabra, pero es la palabra encarnada. Vemos a Cristo orando, llorando, experimentando cansancio, dependiendo del Padre, perdonando a sus enemigos, mostrando compasión. Entonces cuando Él dice, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no es simplemente una meta lejana, no es algo frustrante. Él nos muestra un modelo de santidad
que debe ser nuestra guía en la vida. ¿Cuál es la clave, hermanos? Que Él nos mostró que una vida de obediencia no se vive por la fuerza. Él nos mostró que la vida de obediencia se vive por el poder de Dios obrando en nosotros tal como obró en Él. Ese es el punto. ¿Por qué no podemos ser más como Cristo? Porque no vivimos como Cristo en dependencia absoluta de su Padre. Tendemos a pensar Jesucristo fue sin pecado y vivió una vida perfecta solo porque era Dios. Sí, era Dios. Pero en su naturaleza humana, como verdadero hombre, Él vivió bajo el poder del Espíritu Santo que le ungió, en dependencia del Señor y con la guía de la palabra, en el poder de la oración. Así vivió Él. Y ese es nuestro modelo. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. ¿Qué dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21? ¿Qué nos dice el apóstol aquí? Mis hermanos, ustedes que han abrazado el Evangelio con fe, lean esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Cristo iba a tomar una decisión importante. Voy a escoger 12 apóstoles toda la noche en oración. Cristo estaba siendo escupido, maltratado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es nuestro modelo. ¿Cómo vivió Él? ¿Cómo vivió? Aprended de mí, decía el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Cuarto, ¿por qué su encarnación fue clave? Para ser el segundo Adán, la cabeza de la nueva creación. La cabeza de la nueva creación. En el plan de Dios, Adán fue la cabeza de la humanidad. Y por su desobediencia trajo el pecado y la muerte a todos. Entonces, para revertir esa situación, ya Adán estaba descalificado. Entonces, ¿qué se necesitaba? Otro Adán. ¿Y quién fue ese otro Adán? Perfecto, que representara la nueva humanidad, el Señor Jesucristo. Jesús en su humanidad se hizo la cabeza de una nueva raza de personas redimidas. Donde el primer Adán falló, el segundo, Cristo, obedeció perfectamente, incluso hasta la muerte. Su obediencia no fue solo por Él, sino como nuestro representante, abriendo un camino de vida para todos los que creen, para todos los que creen. Dicen Romanos, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Nótese esa expresión, fueron constituidos. O sea, ellos no pecaron, fue en Adán. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mi querido hermano, si usted se ha arrepentido, ha creído en el Evangelio, usted es justo por la obediencia de otro, de Cristo Jesús. Su justicia no es inherente, propia. Usted la recibió. Usted debería clamar como el reformador Martín Lutero. He renunciado a cualquier idea de que hay algún tipo de justicia en mí. Miro a Cristo y digo, Él es mi justicia. Ese es el punto. 1 Corintios 15 lo llama el postrer Adán, a Cristo. El postrer Adán.
Entonces, si era otro Adán, pues tenía que tener la misma naturaleza de Adán. No es que el primer Adán era hombre y el segundo era un ángel, o era otra cosa que no fuera un hombre. No, tenía que ser también un hombre. Por eso la encarnación fue clara. Algunos textos, base bíblica de la encarnación, para los que toman nota. Juan capítulo 1, verso 14, por ejemplo, es clave. En Juan capítulo 1, verso 14, el apóstol dice, y aquel verbo, hablando de Cristo preencarnado, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sí lo nota? El verbo que era Dios y estaba con Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue hecho carne. ¿Qué significa eso? Asumió la naturaleza humana completa, real y tangible. Por eso es que Juan, como ya estaba empezando el gnosticismo a decir que la carne era mala y que Dios no podía tomar carne, porque si Dios tomaba carne, entonces se contaminaba. Por eso es que Juan ataca tanto esa idea en todos sus escritos. En su carta, por ejemplo, dice lo que nosotros hemos visto, lo que hemos palpado, lo que tocaron nuestras manos, tocante al verbo de vida. O sea, sí se hizo carne, ¿sí? No era una apariencia. ¿Qué dice en Filipenses capítulo 2, verso 6? Dice, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Sí lo nota? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está. Él se encarnó y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gálatas capítulo 4, verso 4, ¿qué nos dice? Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el tiempo que el Señor había decretado, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios, el Padre, envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Sí lo nota? La encarnación. Dios envió a su Hijo que estaba con él, que estaba en su seno, porque son uno, cosustanciales, coiguales, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es la encarnación. Y en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Sí? Verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo, hombre. Cuando usted trabaja en una empresa muy grande, hay algo que se llaman los conductos regulares. Quiere decir que un empleado de cierto rango no puede hablar directamente con el gerente. Él tiene que hablar con su jefe inmediato. Y los que se hablan son entre pares o el que está subordinado. Pero un gerente puede hablar con otro gerente con toda libertad. Bueno, imagínense qué hombre normal, criatura, creado, podría presentarse delante de Dios directamente. Sería consumido por la santidad de Dios. Pero Jesucristo puede mediar. ¿Por qué? Porque es hombre, pero también es Dios. Entonces, como dice la Escritura, es Dios y es igual a Dios, entonces por eso Él se presenta como mediador perfecto. El Padre se complace en su Hijo, recibe a su Hijo,
acepta la mediación de su Hijo, acepta la intercesión de su Hijo. Pero este Hijo que se presenta con él y le puede hablar con toda confianza porque son pares, a su vez es hombre. Entonces entiende la necesidad, se identifica con la necesidad. Es el mediador perfecto, hermanos. Tal mediador nos convenía. Nos convenía. Dicen Romanos, hablando de Cristo, que nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David según la carne. ¿Sí lo notan? O sea, Él se encarnó y vino de la descendencia del rey David. Por eso le llaman el hijo de David. Y ahí vemos en la encarnación, hermanos, en la encarnación la obra trinitaria. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Sí lo notan? El Padre envía al Hijo, el Hijo es encarnado y es resucitado con poder, según el Espíritu de Santidad. O sea, la encarnación es una obra completamente trinitaria. El Padre envía al Hijo, el Hijo se encarna y es resucitado por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí lo notan? ¿Cuáles son los rasgos esenciales de la humanidad de Cristo? Hermano, la humanidad de Cristo no fue genérica, ¿sí? O sea, no es que fue hombre en algunos aspectos, en otros no. Mire, hemos estado estudiando sobre el tema del corazón y sobre el tema de las facultades. Por ejemplo, Cristo nació y tuvo un crecimiento físico, tal y como tenemos todos nosotros. Dice en el Evangelio de Lucas que Cristo crecía en estatura, ahí tenemos el cuerpo, pero crecía también en sabiduría. Ahí tenemos la mente, el entendimiento. O sea, Cristo tenía una mente humana. Recuerdan que estudiamos que una de las facultades del alma es la mente. La capacidad de razonar, de pensar. Bueno, Cristo crecía en sabiduría. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Bueno, pero si Cristo es Dios y es omnisciente, todo lo sabe, ¿cómo así que crecía en sabiduría? Porque era verdadero hombre. Era verdadero hombre. Entonces crecía en sabiduría. Pero al tiempo era Dios y todo lo sabía. También. O sea, usted no debe confundirse con eso. Usted debe declarar lo que declara la Biblia. Era verdadero hombre y era verdadero Dios. Todo el que comienza a empezar a racionalizar eso termina en herejía. Termina en error. ¿Qué dice el testigo de Jehová? Cristo no es Dios. ¿Por qué? Porque crecía en sabiduría. Y es que yo creo que él era verdadero hombre. ¿Cuál es el problema? No es que Dios no puede crecer en sabiduría. Un Dios hombre sí. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza humana. ¿Sí lo notan? Espero que se esté entendiendo. No es que Cristo dejó de ser Dios o que dejó de ser omnisciente, pero como verdadero hombre y con sus facultades divinas veladas, él crecía en sabiduría como verdadero hombre. Cristo tuvo experiencias físicas, tuvo hambre, tuvo sed, experimentó cansancio, pero también tuvo experiencias emocionales. ¿Ustedes recuerdan una de las facultades del alma? ¿Cuál es? Los afectos, las emociones. Cristo sintió tristeza. ¿Usted recuerda frente a la tumba de su amigo Lázaro? ¿Qué dice? El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Cristo tuvo ira, pero santa. ¿Sí? ¿Te recuerda con los cambistas en el templo? Cristo tuvo alegría. Usted lee cuando él se regocijaba, ¿cierto? Te alabo, Padre, él se regocijaba. Era una emoción. Era una emoción.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre si Cristo es verdadero Dios? ¿Por qué vemos este tipo de cosas? Hermanos, porque aunque era Dios, voluntariamente se despojó de ciertas prerrogativas divinas. Ojo con la palabra despojó, estamos hablando que veló, limitó ciertas prerrogativas divinas sometiéndose a las limitaciones humanas. Eso es lo que dice Filipenses. Él se anonadó, esa es la palabra que se traduce ahí en el griego. Él se anonadó, veló ciertas prerrogativas divinas, sometiéndose a limitaciones humanas, excepto el pecado. Entonces, por eso usted ve que no era omnisciente en su humanidad en todo momento. ¿Sí lo nota? Porque está, ¿qué? Velado. Está velado. No era omnipresente en su humanidad. O sea, no era que el cuerpo físico estaba en todos lados. Pero él nunca dejó de ser omnipresente. Pero en ese momento estaba ahí, velado. Experimentó tentación, fue tentado en todo, pero sin ceder al pecado. De hecho, hay algo interesante aquí respecto al tema de su omnipresencia. Cristo nunca dejó de ser omnipresente, pero como en ese momento estaba velado en la encarnación, él dice algo que uno generalmente no entiende. Él le dijo a los discípulos: les conviene que me vayan, porque si me fuere, yo enviaré el Consolador. Y entonces uno dice: pero no entiendo, no, Cristo, yo quiero que te quedes aquí. ¿Cómo así que me conviene que te vayas? Porque cuando Cristo asciende y el Espíritu es enviado, ya el Espíritu no está confinado en un lugar geográfico. Entonces ya el consuelo espiritual está en todo lugar, sin la limitación de un cuerpo físico. Entonces por eso convenía. ¿Sí lo nota? Vamos a terminar hablando rápidamente de algunas herejías que han surgido en la historia respecto a esta enseñanza. En primer lugar está la herejía gnóstica, manifestada en los primeros siglos. Una de sus principales formas era el docetismo. ¿Qué decían ellos? No, que Jesús parecía tener un cuerpo humano. O sea, no era que lo tenía, parecía. ¿Sí? Era como una especie de espíritu divino, como un fantasma, una cosa así. No era realmente carne. Su humanidad era una ilusión. La palabra docetismo viene de doqueo, que significa parecer o aparentar. Esta herejía era la que atacaba a Juan. Por eso es que usted en los escritos de Juan, el apóstol, usted ve que él constantemente está haciendo énfasis en que ellos tocaron a Cristo. Porque los docetas decían que no tenía cuerpo. Es más, varios de los primeros padres de la iglesia atacaban esta herejía y decían que los docetas no participaban de la cena del Señor. O sea, los docetas no querían participar de la cena del Señor. ¿Ya se imagina por qué? Porque la cena del Señor se proclama la encarnación. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y como el doceta decía que Cristo no había venido en cuerpo y sangre, ellos decían: ese sacramento no es válido. Y no querían participar. Entonces, atacando esa herejía, algunos padres hacían mucho énfasis en el tema de que la Eucaristía o la cena del Señor era el cuerpo y la sangre, y eso es lo que toma Roma para decir: ellos creían en la transubstanciación. No, ellos no están hablando de eso. Ellos están atacando a los docetas que no creían en la encarnación. Entonces hacían énfasis en el cuerpo y la sangre. Otra herejía era el apolinarismo. El apolinarismo en el siglo IV decía que Cristo no tenía alma humana. O sea, sí tenía alma humana, pero no era completa. Entonces, ¿qué era lo que tenía? No, era el logos el que lo manejaba, ¿no? Es decir, el cuerpo de Cristo era como ¿usted ha visto los muñecos de ventrílocuo que se le mete la mano? ¿Sí? Entonces era como una especie de estuche. Entonces ahí se metía el logos y era que lo manejaba, pero no tenía alma humana. Entonces no tenía facultades, no tenía... Entonces
esa herejía negaba la plena humanidad de Cristo. Un Jesús sin mente humana no es humano. ¿Cómo puede redimirse la mente humana caída si Cristo no la asume? Para que todo nuestro ser sea redimido, Cristo tiene que asumir todo tal cual como es un verdadero hombre. Lo que no se asume no se redime. Es el punto. El nestorianismo, que surgió en el siglo V, separaba las naturalezas. Es decir, que ellos decían que había un Cristo divino y un Cristo humano. O sea, no unían las dos naturalezas en la persona, sino que decían, no, Cristo es Dios y hay otro como Cristo que es hombre. Entonces, cuando la iglesia proclamó que María era madre de Dios, no en el sentido romano de hoy, sino en el sentido de que Cristo era Dios, los nestorianos negaban eso. Ellos decían, no se puede decir que María es madre de Dios. María es madre de Jesús. Entonces está separando las naturalezas. Todas estas herejías, hermanos, son herejías destructivas. Toda doctrina que niegue la naturaleza humana plena y verdadera de Cristo es herejía. Es herejía. Si Cristo no fue verdadero hombre, no puede ser nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, nuestro representante. Entonces, cuidado con eso. Y si es una herejía como la unicidad o los Jesusólogos, que dice que ni siquiera había hijo, peor. Porque estos por lo menos tienen herejías cristológicas, pero estos niegan la existencia de la persona del Hijo. Entonces, hermanos, hemos terminado. Meditemos, reflexionemos en esta maravillosa verdad. Que Cristo, que es Dios eterno, se hizo hombre. Se hizo hombre. Y se hizo hombre por amor. Por amor. A pecadores como nosotros. El apóstol Pablo exclamó: lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué llevó a Cristo a dejar su gloria y velarse y humillarse como un siervo? Su amor por los pecadores.